Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Transportadores del país alertan que con el nuevo paro arrocero se podrían generar pérdidas superiores a los 2.500 millones de pesos y podrían presentarse casos de desabastecimiento en combustibles y productos de la canasta familiar. Nicolás Rodríguez. Este lunes se dio inicio al anunciado paro arrocero en más de 200 municipios de Colombia y que de forma ininterrumpida se registrarán varios bloqueos sobre las carreteras del país, denunciando una vez más el incumplimiento del gobierno al sector arrocero después de una larga negociación que finalizó en marzo del 2025. Y para esta ocasión, los transportadores del país alzan su voz de rechazo por los incumplimientos, pero también alertan sobre posibles pérdidas en el sector por más de 2.500 millones de pesos diarios y el posible desabastecimiento de combustible y de alimentos en varios departamentos. El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, aseguró que el bloqueo pasado, las cifras de pérdidas diarias fueron superiores a los 2.000 millones y que el desabastecimiento de combustible en departamentos como el Huila y el Tolima fue superior al 30%. De nuevo, y en menos de 4 meses, el sector arrocero le propone al país un paro. Se inmovilizaban alrededor de 12.000 vehículos. Solamente a título de ejemplo, en los departamentos de Tolima y Huila, la disminución en el transporte de combustibles y de líquidos para el Tolima fue del 31% y para el departamento del Huila del 38%. Esta actividad genera desabastecimiento, lo cual deriva en inflación para el valor de todos los bienes, incluso los alimentos que son transportados en camiones, en carretera, por parte de nuestro sector. Entre tanto, cabe recordar que el sector transportador también se vio muy afectado por los intermitentes bloqueos sobre la vía al llano, por los constantes derrumbes, asegurando que en un día el gremio perdió más de 6.000 millones de pesos en carga. Es por esto que le piden al gobierno entrar en conciliación con el sector arrocero. Y los arroceros, precisamente, Nicolás, del norte de Santander, se suman a este paro nacional. Los manifestantes aseguran que se van a concentrar en un solo punto de manera pacífica. Camilo Picón. Son 1.500 los productores de arroz de este departamento que mediante un plantón a un costado de la vía que comunica Cúcuta con el Catatumbo y la costa Caribe se sumarán a este paro. Dani Cañas es el secretario de Agricultura de Norte de Santander. Pues ellos han tomado la decisión de organizarse en solo un punto, el punto de Astilleros, donde miembros de Dignidad Arrocera se van a estar ubicando en este sector, donde van a hacer, digamos, algo no simbólico, pero sí para que estén dentro del alineamiento que ha convocado a Dignidad Arrocera. Entonces va a ser una movilización con algunos bloqueos, pero con poco tiempo de bloqueo. Los manifestantes aseguran que de no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, estarán dispuestos a cerrar la vía y dejar incomunicada a Cúcuta. El presidente Gustavo Petro sancionó la reforma a la justicia, que ya es ley de la República. Entre las principales novedades se encuentra la autonomía de los fiscales para avalar principios de oportunidad y la implementación de mecanismos de justicia restaurativa a través de sentencias anticipadas mediante preacuerdos. Juan Esteban Quintero. Entre los avances más relevantes de esta reforma a la justicia que ya es ley se destacan la justicia centrada en las víctimas, se van a reforzar los mecanismos de reparación integral y se prioriza su participación en el proceso penal. También está el fortalecimiento del principio de oportunidad, permitirá a los fiscales aplicar con mayor autonomía esta figura, lo que contribuye a enfocar los recursos del Estado en la investigación de los delitos más graves. Beneficios por aceptación de cargos, se agilizan los procesos judiciales y se promueve la justicia restaurativa mediante sentencias anticipadas y acuerdos entre las partes. Y por último, el uso de pruebas anticipadas facilitará la recolección oportuna de evidencias y evitará dilaciones en los procesos. Durante el trámite legislativo, uno de los artículos más controversiales fue retirado del texto final, el artículo 7, que proponía beneficios judiciales como rebajas de pena para personas que aceptaran su responsabilidad en delitos cometidos contra menores de edad. La decisión de excluir este artículo se tomó tras fuertes críticas de distintos sectores sociales y políticos. Más de 11.000 personas y empresas serán imputados penalmente por no consignar retenciones e IVA a la DIAN, que además anuncia más operativos de control para este año. Marcela Peña. En total, 11.477 contribuyentes entre personas naturales y empresas son las que van a terminar imputadas por la Fiscalía por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador. Esto al no haber consignado al Estado los dineros que habrían recaudado por concepto de retención en la fuente, IVA, Impuesto Nacional al Consumo, según lo establece el Estatuto Tributario. De acuerdo con los cálculos de la DIAN, lo que le deben al gobierno equivale a 600
297.000 millones de pesos. La DIAN les recuerda que la multa por no cumplir la obligación de agente retenedor puede llegar incluso a los 50.800 millones de pesos y aplica también para quienes omitan la obligación de recaudar impuestos o para las personas naturales encargadas de estas funciones en sociedades y otras entidades. Anuncia la DIAN que iniciará a partir de ahora nuevas acciones de control para estos agentes retenedores. Le van a meter más tecnología y más visitas en físico. Solo en julio se hicieron 11.000 visitas a contribuyentes y se decretaron más de 6.000 medidas cautelares. La alcaldía de Bogotá confirmó que la semana pasada el gobierno nacional aprobó la resolución que les permite buscar un crédito de cerca de $50 millones ante el Banco Interamericano de Desarrollo para la línea 2 del metro. Cristian Correa. Jennifer, sí fue el alcalde Carlos Fernando Galán quien dijo durante la mañana de este lunes que ya fue aprobado este decreto del gobierno nacional que les permite buscar esta financiación de la banca internacional con el propósito de avanzar en la obtención de los recursos necesarios para empezar con los estudios previos de la segunda línea del metro de Bogotá. Y esperamos que en este mes de julio lleguemos al acuerdo completo y eso garantice los recursos para el metro de Bogotá, línea 1, línea 2, recursos para la flota eléctrica, pero también garantice que la nación recibe en cierta forma un apoyo de Bogotá en el sentido de mover recursos, aliviar un poco la carga que tiene en este momento y liberar espacio en recursos fiscales de presupuesto de este año y el próximo año. La conversación y las negociaciones entre el gobierno nacional y el distrito para buscar la financiación de las obras claves de movilidad en Bogotá se está dando desde julio del año pasado por una solicitud del entonces ministro de Hacienda, el ministro Bonilla, y es clave porque permitiría que la nación libere cargas en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país en este momento. 12:08 y con una carta enviada a la Organización de Aviación Civil Internacional, la Red de Defensa Ciudadana advirtió su preocupación porque los pasaportes en Colombia, tras aplicar el modelo de transición que plantea el gobierno con la imprenta y la Casa de Moneda de Portugal, pierdan estándares de calidad y seguridad compatibles con las normas internacionales. Catarina Ávila. El documento fue enviado por la Red de Defensa Ciudadana y está dirigido a Juan Carlos Salazar, secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. En él se expresa una seria preocupación por un posible riesgo inminente de que Colombia emita pasaportes que no cumplan con los estándares internacionales establecidos en el documento 9303 de la OACI. Esta situación surge por la finalización del contrato actual con Thomas Gregg & Sons el próximo 31 de agosto, que es un proveedor certificado, pero también por la intención del gobierno colombiano de transferir la producción de pasaportes a la imprenta nacional con posible apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal, entidades que según la misiva no tienen las certificaciones técnicas ni operativas exigidas para emitir pasaportes electrónicos seguros y compatibles con las normas internacionales. La carta señala que Colombia no ha notificado oficialmente a la OACI sobre este posible incumplimiento ni ha actualizado la información en el sistema EFOT. Esto se considera una posible violación del Tratado Internacional y también de la normativa interna, ya que los reglamentos aeronáuticos de Colombia exigen explícitamente que los pasaportes se emitan conforme a los estándares de la OACI. Además, se advierte que esta situación puede comprometer la seguridad global en materia de identidad y control migratorio. La red solicita a la OACI 4 acciones puntuales: verificar si Colombia ha cumplido con su obligación de notificación, pedir aclaraciones sobre los estándares del nuevo proceso, recordar al Estado sus compromisos internacionales y evaluar si la transición en curso podría representar una derogación de facto de los estándares de la OACI. Y se cumplieron ya 3 meses de la desaparición de la médica bogotana Tatiana Hernández en Cartagena y hasta el momento poco o nada mejor se sabe de su paradero. Sus familiares siguen en la búsqueda. Carlos Cataño. Con una caminata por el centro histórico, la sede de la alcaldía de Cartagena y el malecón donde fue vista por última vez, Carlos y Luz y los padres de la médica bogotana Tatiana Hernández Díaz recordaron los 3 meses de su desaparición. Acompañados de un cartel con el nombre y la fotografía de Tatiana y con megáfono en mano, el matrimonio Hernández reclamó de las autoridades resultados de la investigación y los operativos de búsqueda que ahora se extienden por tierra y mar. Lucy Díaz hizo esta demanda frente al despacho del alcalde de Cartagena, Dumec Turbay. 3 meses y seguimos buscando. Los testigos sí la vieron porque las cámaras se durmieron. 3 meses y seguimos buscando.
Los padres y amigos de Tatiana aseguran que mantendrán los plantones, marchas y protestas hasta obtener información verificable sobre el destino de la joven de 23 años. Y el Consejo de Estado dejó en firme el trámite de sentencia anticipada en la demanda que pide declarar nula la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia. El alto tribunal negó unas pruebas y pronto se conocerá el fallo de fondo sobre la permanencia de Múnera ahí en esa institución. Sergio Barbosa. La sección quinta del Consejo de Estado dejó en firme el trámite de sentencia anticipada en la demanda que pide tumbar la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. En este caso, la sección quinta del Alto Tribunal negó un recurso de súplica que pedía escuchar el testimonio de varias personas, entre ellas el de la exministra de Educación, Aurora Vergara. Los demandantes alegan que la elección de Leopoldo Múnera adolece de múltiples vicios, como por ejemplo la falsa motivación, la desviación de poder y una expedición irregular. Sin embargo, para el Consejo de Estado, las declaraciones solicitadas por la defensa de Múnera no se relacionan directamente con los actos administrativos que está estudiando el Alto Tribunal, sino más bien con actuaciones previas a la elección de José Ismael Peña, proceso que no es objeto del presente litigio. Además, el Consejo de Estado concluye que el expediente ya contiene varias pruebas documentales y grabaciones suficientes que permiten valorar la legalidad de la elección sin necesidad de acudir a testimonios adicionales. Con esta decisión, el proceso continúa ahora bajo el despacho de la magistrada Gloria María Gómez, quien deberá presentar el fallo de fondo que determinará si se anula o no la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. La Contraloría General de la República detectó un hallazgo fiscal por más de 1.000 millones de pesos en la EPS indígena Mayamás debido a pagos irregulares realizados a su junta directiva con recursos del sistema de salud. Según la entidad, se financiaron viáticos y gastos de permanencia autorizados directamente por el gerente general. Jessica Gutiérrez. La Contraloría General de la República identificó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 1.466 millones en la EPS indígena Mayamás. El caso está relacionado con el pago de viáticos y gastos de permanencia a miembros de su junta directiva financiados con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según el ente de control, los pagos fueron autorizados por la gerencia de la EPS y se realizaron sin justificación conforme a los estatutos de la entidad ni a las funciones propias del aseguramiento en salud. La auditoría llevada a cabo el primer semestre de este año 2025 hace parte del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, y es que además el informe detalla que se pagaron viáticos de hasta 14 salarios mínimos legales diarios vigentes por día, incluso para actividades no relacionadas con reuniones formales de la Junta Directiva. Finalmente, se advierte que Mayamás EPS presenta una deuda superior a los 300.000 millones de pesos con prestadores de servicios de salud y no cumple con el indicador de patrimonio adecuado, lo que representa un riesgo para su sostenibilidad financiera y la atención de sus más de 410.000 afiliados. La noticia internacional. 12:14 minutos del mediodía. La noticia internacional llega desde Estados Unidos, donde Donald Trump le dio un ultimátum de 50 días a Rusia para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Estamos muy descontentos con Rusia, es lo que le dijo Donald Trump a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, durante una reunión en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense advirtió que impondrá aranceles de hasta el 100% a Rusia si en ese plazo no se logra un acuerdo para detener la ofensiva militar. Al mismo tiempo, Trump y Rutte anunciaron un acuerdo militar. La OTAN comprará armas a Estados Unidos, incluidas baterías antimisiles Patriot, y las entregará a Ucrania para seguir enfrentando la invasión rusa. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia y es que hoy se corrió la 10ª etapa del Tour, etapa de montaña de 165 kilómetros que contó con 7 puertos de segunda categoría y 1 de tercera. El ganador fue el británico Simon Yates del Visma, quien superó por 9 segundos a Thymen Arensman y por 31 segundos a Ben Healy. En cuanto a los colombianos, el más destacado del día fue Sergio Higuita, que llegó en la posición 20 a 5 minutos 31 segundos de Yates. En cuanto a la general, Ben Healy del Education Easy Post es el líder, lo escolta Tadej Pogačar a 29 segundos y Renko de Benepoel a 1 minuto 29. En cuanto a los colombianos, Sergio Higuita está en el puesto 36, Santiago Buitrago en la casilla 71, Harold Tejada es 74 e Iner Rubio es 99. Mañana el Tour tendrá jornada de descanso y volverá a competencia el miércoles con una etapa llana en Toulouse. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia la nueva película de Superman por el éxito que ha tenido en taquilla a tan solo unos días de su estreno.
La producción, dirigida por James Gunn, ha superado las expectativas en su fin de semana de estreno, con un recaudo estimado de casi $130 millones solo en Estados Unidos. Esto la posiciona como el tercer estreno más taquillero del año, después de Minecraft y Lilo y Stitch. En otros 78 países el recaudo fue de $95 millones. Es de resaltar que Superman tuvo un costo de producción de cerca de $225 millones. La cinta de superhéroes ha logrado destacarse como una película atractiva para toda la familia y seguirá sumando ganancias a nivel mundial. Estas y más tendencias en blurradio.com.